Otro aspecto muy importante del ego es que necesita manipular. Necesita manipular a los otros para llenar esas carencias que él tiene. Necesita manipular a los demás para poder satisfacer sus carencias. El ego siempre es demandante, siempre es muy demandante. Cada vez que el ego se relaciona, siempre hace un esfuerzo de manipular para satisfacerse, porque vive en búsqueda de satisfacción, tratando de superar una insatisfacción crónica. Los resultados y las variantes, diríamos, de la insatisfacción viene a ser ese sentimiento de hastío, de aburrimiento, de fastidio. Vamos por la vida como arrastrándonos. Vamos viviendo, pero con la pena de vivir, bajo la condena de tener que vivir. Esa diríamos que son las actitudes del ego, como el ego se manifiesta. Cuando nosotros buscamos vivir, cuando vivimos desde el ego, surgen entonces una diversidad de ilusiones. Como caemos en grandes estados de inconsciencia, entonces generalmente vivimos con diferente tipo de ilusiones. Una de las ilusiones es que nosotros vivimos conscientes. Cuando ya hemos estudiado en el tema de la conciencia de que realmente vivimos dormidos. Esta ilusión de que yo vivo despierto viene precisamente del ego, surge completamente del ego. Al hablar del ego, estamos hablando realmente de que en el fondo usted va a encontrar que esa segunda naturaleza es el peor obstáculo para nosotros crecer y desarrollarnos espiritualmente. Esa segunda naturaleza viene a ser el mayor obstáculo y en el fondo viene a ser como el enemigo con el que tenemos que luchar, porque es el que malgasta todas nuestras energías, porque es el que malversiona toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Generalmente el ego los malgasta en sus satisfacciones. El ego también tiene otra característica muy importante, que siempre busca exteriormente sus satisfacciones. El ego siempre busca en el exterior. Básicamente se enfoca solo en el exterior y es allí donde trata de buscar sus satisfacciones, trata de superar sus miedos, trata de expresar sus quejas, sus lamentaciones, etcétera, etcétera. Conforme nosotros vamos estudiando el ego, nos vamos dando cuenta que exactamente el ego siempre tiende a hacer todo lo que condena en los demás. Todo aquello que el ego ve, nota y condena en los demás es lo que él hace, pero no lo alcanza a ver, pero no lo ve. Y si alguien se lo hace notar y si alguien se lo dice, se resiente terriblemente, porque el ego es muy resentido. Y de ese resentimiento pueden surgir entonces el odio, la venganza, el desquite y todo tipo de reacciones completamente equivocadas y exageradas. Muy bien, detengámonos aquí para hacer una pequeña pausa con un cuento. Para aquellas personas que todavía no ven con claridad la idea del ego, aquí va esta historia. Interesante. Primeramente resulta que un maestro iluminado, tenía entre sus discípulos a unos muy distinguidos y que por largos años se habían dedicado a
a estudiar y a practicar con él. Pero en cierta ocasión, el rey de esta región también quiso acercarse y ser uno de sus discípulos. Lo recibieron entre el grupo y este rey, entonces, después de varios días, hizo esta pregunta: Maestro, ¿y qué es el ego? El maestro se quedó callado por un tiempo y luego le preguntó de nuevo: por favor, repíteme tu pregunta. El rey entonces, en calidad de discípulo, de estudiante del maestro, le vuelve a preguntar: ¿y qué es el ego? El maestro se queda en silencio por unos momentos y luego le responde airadamente: ¿pero qué clase de pregunta es esta? ¿Qué me estás preguntando tú? Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué me quitas el tiempo y me interrumpes haciéndome este tipo de preguntas? El rey se sorprendió y inmediatamente también él se sintió bastante molesto, ofendido, y ya con una voz más alta le dice: maestro, pero me está respondiendo mal. Pero maestro, usted me está faltando el respeto. Entonces el maestro le dice: ese es el ego. Esa fue la respuesta del maestro. Mira, esto que tú estás sintiendo ahorita, esa reacción es precisamente lo que llamamos ego. El ego siempre es reaccionario. El ego siempre reacciona mecánicamente, compulsivamente, ante las situaciones del exterior, ante los eventos o ante las personas. Entonces, si estamos en olvido de sí mismos, si no estamos conscientes de nosotros mismos, esta segunda naturaleza es la que primero aflora, es la que primero se manifiesta en forma compulsiva. Diríamos también que el ego siempre tiende a ser exagerado, siempre tiende a irse a los extremos, es extremoso. Para el ego, caminar por el equilibrio, caminar por el centro, le resulta muy difícil. Entonces recuerde, todas aquellas conductas, actitudes nuestras que sean muy exageradas, que sean extremosas, que por unos días de nuestra vida, por una época de nuestra vida, usted realmente se dedica a hacer ejercicios y va al gimnasio y sale a trotar y hace ejercicios exageradamente, y luego por otra época de su vida usted se vuelve muy pasivo, muy sedentario, completamente cae en inercia. Así se expresa el ego, siempre yendo por los extremos. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando caemos en inconsciencia, cuando nosotros perdemos la conciencia de sí, es oportunidad para que se manifieste esto que llamamos yo psicológico, el mí mismo o el ego. Dese cuenta que es esa segunda naturaleza nuestra, que todos la tenemos en mayor o menor grado, pero todos tenemos esta parte que conocemos como el ego.